justamente en esos momentos lo que está pasando, pues, en nuestro hermano país venezolano, ¿no? Cómo está de compleja la situación. Mm, Se generan justamente situaciones muy complejas relacionadas, pues, a la búsqueda, al rescate de personas, ¿no? Impactante. Creo que algo de eso, pues, que podamos, obviamente, esta sesión es netamente, pues, conceptual, lo dice la diapositiva. Es una clase pues estrictamente conceptual, no implica pues una certificación ni una, no certificación, sino bueno, el desarrollo de habilidades para el trabajo de espacios confinados son muy especializadas, ustedes lo saben, y pues de todas maneras es esencial ese conocimiento para saber la dimensión de lo que estamos hablando, ¿sí? Saber lo complejo que se está hablando, que son los espacios confinados. Entonces, hoy para hablar de, permítanme avanzar acá, aquí, listo, muy bien, espacios confinados. Para iniciar entonces esta clase, hablando de un tema supremamente importante dentro de la seguridad y la salud en el trabajo, los espacios confinados. Cuando escuchamos esta expresión, pues muchas veces pensamos únicamente en lugares pequeños, ¿cierto? Oscuros, lugares encerrados, pero sin embargo, el concepto en seguridad y salud del trabajo va mucho más allá, ¿no? Un espacio confinado no necesariamente es un sitio diminuto. Puede ser un tanque, ¿no? Un tanque grande, una cámara subterránea, una alcantarilla, una cisterna, no sé, los silos que son tan grandes que almacenan granos, trigo, una caldera, también puede ser un espacio confinado. Entonces, lo que realmente importa es que sea un lugar que no fue diseñado para que una persona pues permanezca allí de manera continua. Es un lugar que presenta dificultades para entrar o salir y que además pues puede presentar, por supuesto, condiciones muy peligrosas en su interior. Hoy vamos a poder comprender algo, ¿cierto? De qué son esos espacios confinados, los peligros que se presentan en su interior y qué controles nosotros debemos ir pensando en tener en cuenta para desarrollar bien nuestro papel de técnicos en seguridad y salud del trabajo. Porque ustedes saben que esa clase por sí sola, pues, tiene mucho más campo de acción y es algo mucho más amplio. No sé si alguno de ustedes, todos muchachos apreciados que están presentes, Jesús Guzmán es el mismo, que está doble vez, y Edwin, si tienen algún comentario al respecto, de pronto que hayan trabajado o ya tienen un curso de espacios confinados espectacular, porque ayudan ustedes a complementar muchísimo esta sesión, ¿sí? Y en la vida laboral, ¿qué pasa? Este tema es muy crítico porque los accidentes en espacios confinados apreciados suelen ser muy graves. Y si no son graves, son mortales. Muchas veces no hay una segunda oportunidad porque el peligro está en el mismo entorno y en el aire, porque muchas veces el peligro está asociado en los espacios confinados a los gases que están presentes. Entonces, el peligro no puede verse, no puede olerse muchas veces. Gases inoloros que se están respirando y que finalmente van a ocasionar un daño al sistema respiratorio y circulatorio. ¿Cierto? Y hasta que ya la persona está en su estado crítico es cuando se declara la condición de emergencia, ¿sí? Eso es lo que sucede. Miren esto, apreciados. Si un espacio confinado, no, si no identificamos peligros a simple vista, que muchas veces son tan evidentes y no nos percatamos de ellos, ahora mucho menos cuando el peligro es un gas que no se puede ver. Por eso es que suceden tantísimos accidentes en los espacios confinados. Entonces, es una actividad crítica como lo es el trabajo en alturas. Es más, el espacio confinado con el espacio combinado, los espacios confinados
combinan también, se combinan también aquí el trabajo en alturas, ¿cierto? Un pozo profundo, eso es trabajo en alturas. Está usted bajando una escalera hacia un pozo de 10 metros. Entonces, hay combinación, hay espacio confinado y hay trabajo en alturas, ¿sí? Entonces, es de lo más complejo que existe como tal en la seguridad y salud en el trabajo que debemos trabajar, que es muy importante. Y miren, los espacios confinados son tan peligrosos que la gente antes, por ejemplo, y eso lo vimos en la historia, las personitas que se entraban a esos espacios limitados eran los niños, ¿no? Que eso lo vimos, como eran personas pequeñitas, pues eran las que entraban por esos accesos y salidas limitadas, que esa es una característica del espacio confinado. El acceso y la salida son limitados, o sea que para entrar es difícil. Y para salir, imagínense, en una emergencia, pues es muchísimo más complicado. Un trabajador que entre a un tanque por una escotilla pequeñita, estrecha, que se sienta mareado, que pierda la conciencia o que haya un incendio, no puede salir caminando normalmente como lo haría uno en una oficina, en una bodega, ¿cierto? Segundo, ya lo vimos, el riesgo de las atmósferas. El aire dentro del espacio confinado puede no tener suficiente oxígeno, que es lo que casi siempre pasa. Y por el contrario, tiene gases tóxicos o inflamables. Entonces, muchas veces la persona entra, no se da cuenta, el aire parece normal, pero puede estar contaminado por gases como el monóxido de carbono. Usted no lo ve. El sulfuro de hidrógeno, que es ese olor a veces dicen como a huevo podrido, pero en un momento el olfato se acostumbra, ¿sí? Eso es lo que pasa, se acostumbra y finalmente usted termina acostumbrándose a eso y siguiendo respirándolo y le va a ocasionar pues los problemas. Y todo tipo de gases, muchos vapores químicos, gases inflamables que son inoloros y están siendo inhalados. Entonces, ese tema de los espacios confinados, el tema, por ejemplo, el rescate es muy complejo. En muchos accidentes, el primer trabajador cae inconsciente. Luego entra un compañero a rescatarlo sin ningún tipo de protección y también resulta afectado. Por eso se dice que, al igual que el trabajo en alturas, el espacio confinado no solo se debe planificar el trabajo que se va a hacer, sino el rescate. Sean muy, sean muy profesionales en esto. Yo lo hago en la vida práctica. Soy coordinador de alturas y tengo el curso en espacios confinados. Y lo primero que yo hago, apreciados, es pensar en la emergencia, no tanto, listo, sí, todo, cómo, qué se va a hacer, el trabajo, no, ingeniero, es que es una cubierta, vamos a desmontarla, listo, perfecto. Y si pasa algo, nunca ha pasado nada, no va a pasar nada, y si pasa algo. Entonces yo empiezo a vislumbrar las capacidades de los brigadistas, de las personas que están haciendo la labor. Y uno siempre identifica a los líderes. Y miren, siempre, casi siempre, en toda labor, ustedes se van a encontrar eso, ya se la están encontrando, el que es sobrado, ¿no? El que eso no va a pasar nada, o yo lo hago, o no me pongo los elementos. Casi siempre hay una persona así en el trabajo. Yo busco a los más pilos y yo los nombro líderes de la brigada, ¿sí? Y uno debe pensar en eso. Yo siempre lo hago, yo siempre, el plan de rescate, números de emergencia. Y mire, más que tener los números de emergencia, hay que probarlos. Yo no sé si ustedes los han probado, hay que probarlos. Marque el 1, 2, 3, a ver dónde le respondo. Yo estoy en Santander, me responden en Bucaramanga. Y si estoy en un pueblo límite por allá con Boyacá y me contestan en Bucaramanga mientras se contactan con el municipio donde yo estoy, ya es una vida perdida, ¿sí? Lo mismo en esto. El plan de contingencia, primero usted no debe esperar que lleguen los bomberos, la defensa civil, la Cruz Roja a atender la emergencia. No, uno sabe que en esto son segundos vitales que uno no puede perder. Entonces, obviamente hay que probar, yo lo he hecho, yo cómo lo hago, yo armo mi directorio de emergencias y pruebo los números. Ay, pero es que es una broma, no, uno se presenta, hola, mira, mucho gusto, mi nombre es fulano de tal, técnico en seguridad sobre el trabajo, estoy en tal obra y estoy comprobando que realmente esa señal
está atendiendo la situación de emergencia que se pueda presentar, muchas gracias, cualquier cosa estoy atento, listo. Y yo suelo a los organismos de emergencia indicarles que estoy haciendo tal labor. Me ha pasado, en la universidad lo hice, fui coordinador de alturas, entonces, tal cual, comandante, ¿cómo está? Yo soy fulano de tal, comandante, estamos haciendo un trabajo en alturas, yo tengo la formación, tengo mi equipo de brigadistas, pero comandante, necesito ese apoyo en dado caso de que se presente una situación de emergencia, las capacidades sobre mis capacidades no sean suficientes para atender la situación, necesito su apoyo. Ah, por supuesto, claro, ingeniero, sí, señor, listo. Entonces ya activé esa red de apoyo previamente. Eso es muy importante, apreciados. No es tener el directorio por tenerlo y por eso de pronto pasa y yo llamo una vez, ¿qué tal que no responda? ¿Qué tal que no conteste? ¿Qué tal que el número ya lo hayan cambiado? Entonces esa es un primer consejo que yo a ustedes les doy. Prueben realmente que su plan de emergencia puede activarse a través de estos organismos que hacen el apoyo. Entonces es muy importante. Entonces, el rescate no se improvisa. El rescate no se improvisa, apreciados. Cuando ya ocurrió la emergencia, debe estar lista la persona para ingresar, debe estar listo los organismos para ingresar, debe estar listo el líder de la brigada para actuar. Y ustedes saben que un trabajo en alturas, apreciados, una persona colgando de una cuerda, pesa el doble. Si pesa 90 kilogramos, agréguele todo el tema del el peso que tiene la persona, la gravedad. Eso no es coger y subirlo, ¿cierto? Ustedes saben que eso implica mucho más trabajo, ¿cierto? Otra línea de rescate, que el trabajador quedó inconsciente en alturas, pueden creer eso, entonces va a ser muchísimo más complejo. Entonces, por eso la frase, y pienso que está en esa diapositiva, en esa diapositiva anterior, en espacios confinados no se admite la improvisación. No se entra rapidito, ¿sí? No se entra solo a mirar, no se entra porque ya lo hemos hecho antes. Cada ingreso debe tener muy claro el riesgo que hay dentro del espacio confinado. Debe haber una autorización, debe haber una medición de la atmósfera, debe haber unas condiciones de ventilación, debe haber comunicación, debe haber vigilancia constante y por supuesto debe existir su plan de emergencia. Hace unos días acá en la municipalidad sucedió un accidente de trabajo en alturas, apreciados. El CISO, es decir, el encargado de la seguridad y salud ocupacional, que no se llama así, entonces el SST, el encargado de seguridad y salud del trabajo, hizo todo el tema de su inspección y estaba guardado en la oficina. ¿Cuál era el problema? No es que no se guarde en la oficina. Yo lo hacía, yo doy mi ronda y yo me voy para mi oficina. ¿Qué tenía de especial este caso? Que el trabajador era nuevo. Un trabajador nuevo, apreciados, hay que estar encima de él, porque no tiene los procedimientos totalmente claros y definidos, y más cuando uno no hace un proceso de inducción serio, ¿sí? Cuando uno no hace un proceso de inducción serio, permítanme un momento, apreciados, por favor. Listo. Entonces, permítanme aquí que se me replica el sonido. Aquí ya está. Entonces, apreciados, ¿qué era lo que sucedía? El trabajador era nuevo, un trabajador nuevo en trabajo en altura, usted debe estar encima de él, al menos pienso yo la primera semana. Era un muchacho, primero que todo, ya uno va notando que es alguien inexperto. Segundo, la labor que estaba haciendo en fachada, 7 pisos, es para estar encima, ¿sí? Lamentablemente pisó mal, no estaba anclado a pesar que tenía arnés y se cayó. Imagínense, 7 pisos. La ventaja, no sé si les había contado el caso de pronto, ¿no?
cayó encima de un material. Hace una semana estaba en UCI, creo que ya esa semana se ha recuperado mejor. Y oiga, y qué suerte la del muchacho, digo suerte porque sí fue así, el azar. Se fracturó creo que una costilla, la mandíbula y ya, y ya. Después de ese golpe, esa caída, tuvo suerte. Creo que ustedes me hallarán la razón cuando digo que tuvo suerte de verdad. Y yo, de pronto yo les había comentado el caso la semana pasada, se mejoró, ¿saben? El chico está mucho mejor, por supuesto. Se detectó eso, que las fracturas fueron unas fisuras, la fractura de la costilla, la fractura del tema aquí de la cara, pero ya fuera de peligro, ¿sí? Esa es una de las lecciones y son características que uno también va aprendiendo con la experiencia. Lo que pasa es que uno no puede darse el lujo pues, de experimentar en trabajo en alturas o en espacios confinados, ¿no? Porque es la muerte, finalmente es la equivocación. Entonces, es un consejo que les doy en el tema de los nuevos, la persona nueva o el trabajador nuevo. Realmente es que primero que todo, mis apreciados, ustedes saben que el trabajador nuevo debe tener un proceso de inducción serio y riguroso y nuestras empresas no lo hacen porque usted el jefe le dice, deje de cuentos, asegúrese del trabajo y póngame a trabajar esa persona. Y uno le dice, pero jefe, es que tengo que hacerle la inducción. Esto es una charla de 30 minutos, hermano, y a trabajar. ¿Sí o qué? Entonces, ahí es donde debemos salvaguardar responsabilidades, hacer firmar planillas, hacer firmar actas, definir las horas, hacer una evaluación al trabajador y uno va guardando esa evidencia de lo que está haciendo, igualmente enviar correos, dejar correos de evidencia que usted está haciendo el trabajo y lamentablemente pues muchas veces es los mismos empleadores quienes pues no tienen la conciencia de lo que es una inducción o reinducción y para ellos es una charla cualquiera. Pero no, ahí donde uno habla de los peligros, de los riesgos, hace un proceso de evaluación para usted comprobar que realmente el trabajador ha aprendido. ¿Sí? Bueno, ahora sí, la definición. Un espacio confinado. Se dice que es un espacio confinado en lugar que presenta varias características. La primera, pues que no está diseñado para la ocupación humana continua. Eso es algo importante. Significa que no fue construido para que una persona trabaje allí durante toda una jornada como si fuera su puesto normal de trabajo, ¿cierto? La oficina, esa sí está diseñada para una ocupación humana, tiene ventilación, iluminación, acceso, salida, condiciones básicas. En cambio, un tanque de almacenamiento, una alcantarilla, un ducto, pues no fueron diseñados para que un operario permanezca allí. Fueron diseñados para lo que es contener líquidos, transportar aguas residuales, un silo almacena materiales, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces la primera característica no está diseñado para la ocupación humana. Segunda característica, las limitaciones físicas para entrar o salir rápidamente. Puede haber una sola boca de ingreso, puede haber una sola escalerilla vertical, una tapa pesada, ¿cierto? Una escotilla pequeña, la profundidad puede ser considerable. Entonces, esto afecta la movilidad normal del trabajador y pues complica cualquier tipo de evacuación. Segunda característica, entonces, las limitaciones físicas para entrar o salir rápidamente. Tercera característica, la ventilación. El tema de la ventilación es importante y una de las características es que en un espacio confinado la ventilación es deficiente o no existe. Si el aire no circula adecuadamente, ¿qué pasa? La acumulación de gases, de vapores, de contaminantes, disminuye también el oxígeno por los procesos químicos que desarrollan. Si se va a hacer una soldadura, la soldadura va consumiendo oxígeno, la persona, el mismo trabajador va consumiendo oxígeno y lo está reemplazando por dióxido de carbono, ¿cierto? Todo el tema también de gases que se generan por sustancias biológicas, si es agua contaminada, ¿sí? Entonces, esa es la tercera característica, que la ventilación es deficiente o simplemente no existe, no hay ventilación. La cuarta es que pueden contener atmósferas tóxicas o inflamables o asfixiantes. Esa es una de las razones por las que el trabajo en espacios confinados se considera pues principalmente alto riesgo, el tema de las atmósferas tóxicas, atmósferas inflamables o atmósferas asfixiantes.
Las alcantarillas creo que es un ejemplo muy claro. Una persona puede pensar que, no sé, el principal riesgo es ensuciarse, caerse, pero en realidad, aparte, pues sí, de la contaminación, pueden haber gases producto de esa descomposición de la materia orgánica. Lo que les hablaba del sulfuro de hidrógeno, que es ese olor a huevo podrido que se dice, pero que también el olfato se acostumbra y es muy peligroso, muy peligroso. Bajan los niveles de oxígenos, hay presencia no solo de sulfuro de hidrógeno, sino de metano, ¿cierto? Y por supuesto el riesgo biológico. Ya conocí el caso, una compañera de especialización en SST nos lo hizo saber, ingeniera ambiental que tenía que hacer mediciones de aguas residuales. Parecía un robot con su careta, con todos los elementos de protección personal y nos contó que una vez un operario por agilizar el proceso hizo las tomas del agua residual y resulta apreciados que le cayeron unas gotículas, gotas microscópicas en los ojos. Dicho y hecho, se enfermó, contrajo enfermedades, parásitos, virus, bacterias, perdió el ojo inicialmente y luego perdió la vida. Él falleció, según el relato que nos hizo esta compañera, por gotas de agua contaminada. Por supuesto, imagínense el nivel de contaminación, ese riesgo biológico, ese peligro biológico tan extremo que es el manejo de las aguas residuales. Entonces ahí tenemos cuatro características que definen el espacio confinado. No está diseñado para la ocupación humana, ¿cierto? Hay limitación física en la entrada y la salida, no hay ventilación suficiente y las atmósferas son tóxicas o inflamables. ¿Dónde se puede encontrar el espacio confinado? Están presentes en muchos sectores productivos. Esa es una de las ventajas, yo siempre lo he dicho, yo siempre los halago. Quisiera que la sesión estuviera llena de todos los compañeros porque esta es una profesión muy bonita que tenemos. Una profesión transversal, es una profesión que está presente en todos los sectores productivos, seguridad sobre el trabajo. Y los espacios confinados también se encuentran en muchos sectores productivos, no solo son exclusivos de pronto que pensemos de la industria petrolera o las grandes fábricas. No, también puede encontrarse en actividades a veces coloquiales, ¿cierto? Por ejemplo, los servicios públicos. En los servicios públicos se encuentra muchísimo el tema de espacios confinados. En la construcción, pozos de ascensores, sótanos que se diseñen, ¿cierto? En el sector de alimentos, en el sector de agricultura, en la minería, en el transporte, también, incluso hasta en educaciones, en instituciones educativas, ¿sí? En salud, cuando hay tanques para hacer mantenimientos, cuando hay cámaras frías, por ejemplo, cuartos técnicos y muchos otros, por ejemplo, sistemas de almacenamiento que se constituyen en espacios confinados. Ahí vemos en la diapositiva, por ejemplo, los tanques, los silos, los alimentos se utiliza mucho, el silo para almacenar granos, para almacenar harinas, ¿cierto? También se utiliza. Hay muchísimo riesgo de atrapamiento por ese material granular, ¿sí? Ese material granular de que alguien pueda caer ahí y no puede salir, como se llama a veces la arena movediza. Se va hundiendo la persona y entre más trata de salir, se va hundiendo. Y el problema es que ahí falla el oxígeno, no hay oxígeno. Todos esos granos empiezan a entrar por las vías aéreas respiratorias y la persona pues finalmente va a morir asfixiada. La acumulación de polvos combustibles, la deficiencia del oxígeno, todas las dificultades que existan para el rescate. Me quito la cámara. Bueno, nos muestra los pozos y las alcantarillas, muy comunes en las empresas de servicios públicos, obras civiles, el tema de mantenimiento urbano, no solo se ve mucho ese tema en las telecomunicaciones, ahora las telecomunicaciones se hacen también subterráneas. Entonces, por ahí pues vemos mucho trabajador también haciendo trabajo, no solo el alcantarillado, sino también el tema de las comunicaciones, ¿cierto?
riesgos biológicos que se puedan presentar. Mire, hay un caso que conocí de trabajadores de telecomunicaciones en Bogotá que trabajan con el tema del metro. Cuando se presentan lluvias repentinas en Bogotá, que pasa muchísimo, ¿cierto? Lluvias en cualquier momento, en cualquier sector, empieza a haber inundaciones repentinas, ¿cierto? Y están allá en las alcantarillas o en esos espacios confinados y terminan con el agua al cuello. Y finalmente, pues, imagínense, un aguacero, una lluvia, pues, sustancias contaminantes, el frío, obviamente esa agua, el trabajo con electricidad, o sea, eso es una bomba de tiempo, ¿sí? La diapositiva nos muestra las cámaras subterráneas, muy asociadas a las telecomunicaciones, a las redes eléctricas, ¿cierto? A veces parecen simple como tapas en el piso, ¿no? Pero por dentro pues tienen todo el tema de cables energizados, gases acumulados. Bueno, nos muestra los ductos, ¿no? Los ductos y los túneles. Los ductos y los túneles son, bueno, muy comunes en el trabajo de minería, ¿sí? Se da bastante, hay poca ventilación, dificultad para evacuar, grandes profundidades. ¿Qué más? Cisternas y cárcamos, los sistemas y los cárcamos. Es muy normal en el manejo de tratamiento de aguas, ¿no? Tratamiento de aguas potable y residuales. Hay presencia de lodos, toda esa masa que se va acumulando al fondo de los cárcamos, de las cisternas, los gases. Pasa mucho que las superficies empiezan a poner resbalosas, ¿cierto? Porque surgen hongos, surgen lama, algas, y mientras que es peligroso el espacio confinado, que puede haber una caída interna del espacio, ¿no? Las calderas, por supuesto, también muchísimo pasa que pues se está exponiendo al calor, ¿cierto? Falla mucho la ventilación, son superficies metálicas, las calderas y son muy resbalosas, ni modo de poder a veces pues poder, es que es complejo hacer una escalada en una superficie metálica, ¿no? Se va a resbalar y no va a poder salir el trabajador. Entonces, es importante, apreciados, pienso que aprender a mirar el entorno laboral con un criterio siempre desde la prevención. No basta decir que, como pasa, que eso siempre ha estado ahí. Hay que preguntarse siempre quién puede ingresar, cómo se ingresa, cómo sale, qué aire se respira, las energías que existen, ¿cierto? Lo eléctrico, si hay mecánico, si hay todo tipo de pronto de situación interna, cómo puede quedar la persona atrapado y el tema de qué pasa si pues queda la persona atrapada y tenemos que rescatar. Eso es importante, eso es lo más esencial, pensar en el rescate. Peligro que no puede verse. Esta diapositiva pienso que es fundamental porque nos recomienda, nos recuerda algo muy importante. Y es que en espacios confinados es el primer peligro que no se ve. Hay un ejemplo, mis apreciados, de pronto uno lo encuentra hasta en Google, en YouTube. Un cuerpo de bomberos, y ese caso es colombiano, un cuerpo de bomberos de nuestro país llega a hacer el rescate de un trabajador en una alcantarilla. Oye, entra el primero y queda allá adentro. Y entra el segundo y el tercer bombero y queda allá adentro. Hay 3 bomberos ya adentro. Cuando iba a entrar el cuarto bombero, llega el comandante y se da cuenta de la situación. Y entonces le decía, es que ya toca entrar, toca, comandante, toca ingresar de una vez, comandante, es que... Y él sabía de la situación. Él fue sabio a pesar de que uno tiene esa impotencia de que debo entrar, no lo hizo porque ya iban 3 allá. Y él sabía que si entraba otro era un cuarto fallecido, una cuarta víctima. Lamentablemente, cómo debía ser el proceso, por supuesto, se pusieron en equipo de autocontenido, hicieron el acceso y sacaron los 4 cadáveres. El primer
trabajador del alcantarillado y los 3 bomberos. No se percataron de la atmósfera, no veían el peligro, no lo veían y simplemente accedieron. Ya fue hasta que el comandante con más experiencia lamentablemente tuvo que dirigir esa situación en su fase final, que era la más triste y la más compleja, ¿no? El extraer a sus compañeros. Entonces, eso pasa en los riesgos laborales. La amenaza muchas veces no es tan evidente, ¿no? En todo, uno se encuentra máquinas sin guarda, pero para usted es normal ver la máquina así, la ha visto toda la vida. ¿Sí? Uno muchas veces no se percata de eso. Vean, un piso mojado, tan fácil que es caerse en un piso mojado y a veces no lo percatamos. Creo que a muchos nos ha pasado que ya hemos ingresado allá, ¡ay! Estaba mojado el piso, y vio la señalización, a veces la distracción, pensando en otra cosa, ¿sí? Entonces, digo yo, si hay cargas pesadas, bueno, uno como que lo puede evidenciar, ¿cierto? Y eso pesa mucho, pero en un espacio confinado, el aire puede parecer normal y aún así ser mortal. Salió en rima, ¿no? El aire puede parecer normal y aún así, pues, puede ser mortal, por supuesto que sí. Esa es la principal amenaza, ¿no? Lo que muestra la imagen. La deficiencia, pues, principalmente de oxígeno, es una amenaza invisible. El trabajador entra, se siente aparentemente bien. Si el oxígeno está por debajo de los niveles seguros, empieza a experimentar un mareo, eso es lo que pasa. Empieza a haber confusión, pero él sigue trabajando, ¿sí? Ahí empieza a haber una pérdida de coordinación y cuando uno menos lo espera, se desmayó y empieza a quedarse el cerebro sin oxígeno. Eso es lo más peligroso en el espacio confinado, ¿no? Que la persona empieza a perder esa capacidad de reaccionar. Y ya como dijimos que la salida es difícil, hay que hacer un esfuerzo físico y el esfuerzo físico que demanda, los músculos que demandan más oxígeno y no hay. Entonces los músculos empiezan también a fallar y por eso es que la persona intenta subir la escalera, pero no va pudiendo y finalmente se cae. Entonces se va desmayando y queda sin oxígeno, pues. El otro peligro, si no hay oxígeno, pueden haber gases o vapores peligrosos, que muchos, ya lo dijimos, no tienen olor. Y a veces confiar en el olfato es un error grave, ¿sí? Los gases muchas veces no huelen, ¿cierto? Y lo que yo les digo, esos gases muchas veces saturan el sentido del olfato. Entonces se acostumbra al olfato y piensa que es normal. Entonces tu cerebro sigue, no pasó nada, se huele como a feo, pero bueno, ya me acostumbré y sigue trabajando, ¿sí? Bueno, el otro peligro, por supuesto, el atrapamiento. El atrapamiento. El atrapamiento, principalmente pues en los silos, en los tanques, espacios donde hay materiales sólidos como arena, cemento, concentrado para animales o harinas. El trabajador puede quedar cubierto por el material, sufre asfixia o las lesiones por presión. Entonces, es bonito introducirse ahí como arena movediza, pero en el fondo la presión de esas partículas, por supuesto que van a hacer que sus pulmones se compriman y va a ser muchísimo más difícil. Además, cuando se va a intentar respirar, ¿qué va a respirar? Pues harina. Y eso es lo que va a ingresar a sus vías respiratorias. Entonces, ese es otro de los riesgos, el de atrapamiento, principalmente en esos lugares donde hay, no lo olviden, sólidos granulares, arena, grano, cemento, concentrado, las harinas, ¿sí? Quedan atrapados, hay presión y se asfixia el trabajador. ¿Y qué es lo otro que dice la diapositiva? La complejidad del rescate. Hay algo especial, apreciados. Eso es importante. Ustedes obviamente tienen que hacerse en un curso avanzado de espacios confinados. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ustedes deben ser coordinadores de alturas. Todo eso viene después del técnico. Se van a hacer un curso de espacios confinados, se hace el curso primero el de trabajo seguro en la altura, trabajador autorizado, luego hace uno de coordinador de alturas, y eso le da un plus muy grande a su hoja de vida. Y esa es una de las cosas
Más importante, y miren que lo dice la diapositiva, la complejidad del rescate. En ese punto yo pienso que es muy importante, apreciados, evitar esa reacción impulsiva, ¿sí? Lo que les decía ahorita a los bomberos, en una emergencia el compañero puede querer entrar a rescatar, pero si no tiene el equipo, que fue lo que percató el comandante, que ya llegó después, si no tiene el equipo, si no tiene el entrenamiento, si no tiene la autorización, porque hay que estar autorizado por un jerárquico mayor, se va a convertir irremediablemente en otra víctima, va a ser una segunda víctima. Por eso se insiste tanto en que el rescate debe estar planeado antes del ingreso. Es lo primero que usted planea. Casi que antes que planear qué es lo que va a hacer allá, no es que vamos a hacer una soldadura, vamos a arreglar el tanque, vamos a extraer. Lo primero que usted debe pensar no es en eso, en cómo va a ser la soldadura, es cómo va a rescatar al que se quede allá. Eso es lo primero. Lo mismo el trabajo en alturas. ¿Cómo voy a rescatar al que quedó colgando allá? Eso es lo primero que usted debe planificar, ¿sí? Entonces, la complejidad del rescate es un punto esencial que hay que tener y hay que evitar esa reacción impulsiva. Un ejemplo laboral cotidiano, empresas donde los trabajadores pasa mucho la limpieza de tanques que almacenan sustancias químicas o vehículos, cisterna, ¿sí? El tanque se ve vacío, los vapores, así se haya hecho limpieza, apreciados, quedan adheridos a las paredes o quedan acumulados en las partes bajas o en los rincones, ahí queda acumulado sustancia que va soltando gas. Entonces, si no se mide la atmósfera, que hay que medirla, eso es algo muy técnico, es que como que no huele, hay que medirla. ¿Cómo se mide? Hay un aparato, hay que usar un aparato. No se puede ni con la saliva, ni allá con nada de eso. Debe utilizar un dispositivo de medición de gases, ¿cierto? Y ya existe, pues lo vende así el mercado, ¿no? Los dispositivos de detección de gases. Eso es lo que se va a hacer, medir la atmósfera, hay que ventilarlo, hay que controlar el acceso, autocontenido, sistema de respiración autónomo, ¿cierto? Finalmente el trabajador, mire, para intoxicarse son minutos, y eso es algo muy esencial que debemos tener presente en nuestra labor como salubristas. Bueno, apreciados, vi por aquí me escribieron ustedes, eso está muy bien, que alimenten la sesión. Bien, Miguel, gracias por participar. Dice Miguel, profe, la Mesa de los Santos hace como 20 años pasó lo mismo, una familia del campo en una cisterna que tienen una motobomba para llevar el agua. 3 personas quedaron ahí cuando llegaron no ingresaron y llamaron pues a los bomberos para que los sacaran. Fallecido, ¿no, Miguel? Pues ya, me imagino. ¿Y quién se daría cuenta de la situación? Que no quedó allá mismo metido, porque es lo que pasa, lo que acabamos de ver, ese impulso de entrar a rescatar. Muy bien, Miguel, muy bien. En la Mesa de los Santos hicimos unos trabajos de minería, allá trabajan mucho el tema del yeso, ¿no? Yeso, arcilla era. Allá se hizo un trabajo con un primo, él es ingeniero mecatrónico y tiene una empresa que importa dispositivos de detección de gases. Son unos dispositivos de última tecnología y justamente las mineras lo contratan para eso. Tuve el honor de apoyarlo en esos procesos de instalación de esos dispositivos de medición de gases. Eso era creo que para Cemex, para la empresa Cemex de cemento. Un trabajo muy, muy complejo en la parte de ingeniería, muy técnico. Y en el tema de seguridad del trabajo, eso es en la Mesa de los Santos en Santander. El tema de la seguridad muy rigurosa. Empresas como Cemex, Argos, las grandes cementeras tienen protocolos de seguridad muy serios, muy estrictos, pero muy estrictos. Entonces, ellos hacen unos procesos de inducción, como se dice, ellos son los papás de la inducción, que los reconozco, ese trabajo que se hizo en la Mesa de los Santos. Y pasa eso, miren lo que dice Miguel, una familia del campo que y la mayoría de personas no tienen la dimensión de esas cosas, de que si hay una motobomba que consume gasolina para funcionar o a CPM, pues va a soltar los gases, ¿cierto? Va a liberar gases
y pues finalmente los que se quedan encerrados en un vehículo, eso se llama la muerte lenta, ¿no? La muerte silenciosa, que prenden un vehículo y llevan el gas, el dióxido de carbono del exhausto y lo meten al interior del vehículo para morir asfixiados. ¿Sí? Y pasa mucho, a veces no lo hacen de agrede y el mismo vehículo tiene filtraciones de gas, prenden el motor, se quedan ahí, todos los vidrios subidos y están inhalando ese dióxido de carbono, van perdiendo la conciencia y finalmente el cerebro se queda sin oxígeno y muere. No diga, Miguel, pero por el olor a qué, ya descompuestos, ya llevaban días ahí o qué, o el olor a gasolina, dices. Pucha, y me imagino los bomberos de la Mesa de los Santos son los de Piedecuesta, Santander, son tesos. Bueno, la Mesa de los Santos tiembla todos los días, ¿no? En Santander tiembla todos los días en la Mesa de los Santos. Deben ser tesos en espacios confinados, en rescate en estructuras colapsadas, ¿no? Oiga, bien, Miguel, gracias por compartir el caso ahí que está mencionando. Bueno, listo. Aquí, no, esta no la hemos hablado, esa diapositiva. Bien. Dice, el aire puede ser el mayor riesgo. Ese es uno de los temas más críticos, ¿no? La atmósfera, las atmósferas internas del espacio confinado. El primer riesgo, el riesgo, no olviden que es todo lo que puede pasar, es la asfixia, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando no hay suficiente oxígeno para mantener las células, principalmente neuronas, vivas, ¿cierto? Se alimentan de oxígeno. Y hay unas proporciones adecuadas de oxígeno. En un espacio confinado, pues ese oxígeno va a terminar disminuyendo primero por la respiración de las personas. Tomamos el oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Ya lo hablamos, ¿no? Todo el tema de si hay fermentación, si hay combustión, se desplazan otros gases, ¿no? Segundo riesgo, la toxicidad. Claro, por supuesto que sí. Ahí está el monóxido de carbono, los motores, lo que dijo ahorita Miguel, el tema de los motores, todos esos procesos industriales también que se llevan a cabo y que pueden liberar gases. El sulfuro de hidrógeno es tóxico. Pasa mucho en las alcantarillas, en las plantas de tratamiento de aguas residuales, en los pozos, donde hay aguas residuales, donde hay materia orgánica, ¿no? En descomposición. Todos esos gases, ¿qué hacen? Esos gases afectan por inhalación el sistema nervioso, el sistema respiratorio, y el respiratorio, ustedes saben que está unido al cardiovascular y finalmente pues va a existir ese riesgo de toxicidad. Otro riesgo, la explosividad, como se dice, si no lo mató la respiración de sulfuro de hidrógeno, pues lo va a matar la explosión que va a haber si hay un gas inflamable, ¿cierto? Puede generarse a veces por los vapores de los solventes, los combustibles, gasolina, CPM, cualquier otro tipo de combustible. El metano es explosivo, ¿cierto? Polvos combustibles también que están suspendidos en el aire y puede haber ese riesgo de explosividad. Estas pasan en minería, ¿no? En minería, que es lo que yo les digo, una chispa, una herramienta no adecuada, una lámpara insegura, un corto, digo yo, a veces microscópico, un cortocircuito. Como la atmósfera está inflamable, un cortocircuito de una lámpara va a ocasionar una explosión, que pasa mucho en la minería. Eso pasa bastante, una descarga eléctrica. Por eso están esos medidores de gases explosivos, no solo los tóxicos, sino los explosivos. Que en minería es de los que más pasa, más que los tóxicos, en minería sucede mucho es la explosión, ¿cierto? Un martilleo libera esa chispa y si están las condiciones dadas, toda la cápsula o el espacio confinado pues va a colapsar. Bien apreciados. En cuanto al riesgo, bueno, la hiperoxia, como hipertensión o hipotensión, ¿no? Hiper es exceso de oxígeno, ¿cierto? Hiperoxia, exceso de oxígeno. O sea, aunque parezca contradictorio, ¿no? Que parezca contradictorio, demasiado oxígeno también es peligroso.
Ustedes saben que para que haya fuego se necesitan principalmente tres condiciones, ¿cierto? Que es el combustible, el calor y el oxígeno, ¿cierto? La reacción en cadena, por supuesto, y el oxígeno. Entonces, esa hiperoxia es lo que puede causar materiales que normalmente arden con dificultad, pues pueden encenderse con mayor facilidad en una atmósfera que está enriquecida con oxígeno. Interesante, ¿no? Entonces, por eso la diapositiva nos recuerda, pues, esa, gracias, nos recuerda esa medición de la atmósfera que debe ser continua. Esa es una de las condiciones, ahorita lo vamos a ver, para hacer el acceso, los controles a los espacios confinados, y es la medición atmosférica. La medición atmosférica debe ser constante durante toda la labor. No basta solamente con medir cuando uno entra, ¿no? Todo está bien, las condiciones están dadas, pero ustedes saben que las condiciones en el trabajo pueden cambiar. En cualquier momento pueden cambiar. Entonces, está muy bien la atmósfera, pueden ingresar, digamos que estamos limpiando una alcantarilla, ¿cierto? Entonces, cuando el trabajador empieza a remover los lodos, empiezan a liberarse gases. Entonces, ahí es cuando hay que hacer, todo el tiempo hay que hacer mediciones, porque ya uno detecta, uy, sulfuro de hidrógeno. Hay que tener cuidado con eso, hay que evacuar, hay que ventilar, hay que hacer las maniobras pertinentes para disminuir el riesgo, ¿sí? Pues el movimiento de lodos puede ocasionar eso. La soldadura, el soldar consume oxígeno, porque yo les decía, ¿sí? Si aplicamos algún químico para hacer una limpieza, empieza a generar vapores, o si reacciona con los que hay internamente, pues empiezan a haber toda una cadena de reacciones químicas, ¿sí? Entonces, son riesgos concatenados, lo uno lleva a otras situaciones, ¿sí? Entonces, en espacios confinados podemos decir que el aire nunca se va a presumir seguro. El aire siempre se debe verificar. Y esa verificación, ¿cómo se hace? Con equipos adecuados, con equipos calibrados. Hay que calibrarlos también. Operados por personal competente. Hacer una interpretación correcta de los resultados. Eso es importante. Y eso se logra con capacitación, con formación y con el uso correcto de los dispositivos. Riesgos adicionales, ya los hemos visto en parte, ¿no? Algunos de esos riesgos adicionales. Aunque los riesgos atmosféricos son los más peligrosos y los más conocidos, pues no son los únicos que hay en un espacio confinado, ¿cierto? Hay otros riesgos, pienso que igual o más graves. Y uno de esos, ya lo vimos, es el atrapamiento por materiales granulares. La inundación, ya se los comenté, por los fluidos repentinos. Otro riesgo, las energías peligrosas, energía eléctrica, energía mecánica, una energía hidráulica, una energía neumática, o la térmica, mucho calor, mucho frío, ¿sí? Una bomba puede activarse, una válvula puede abrirse, ¿cierto? Se puede liberar presión, un sistema eléctrico puede energizarse y está la persona abajo, hay espacios metálicos, el cable no está correctamente protegido y pues va a haber la energización pues al trabajador, ¿sí? Eso lo vimos cuando hablamos de las máquinas, ¿no? El bloqueo, el etiquetado, el aislamiento de las energías antes de ingresar. Y por supuesto que hay condiciones extremas, el calor, la humedad, el ruido dentro de ese tanque metálico, una caldera, una cámara subterránea, las temperaturas pueden aumentar, la humedad también dificulta el tema de la respiración. A veces el ruido afecta la comunicación, ¿cierto? Y puede suceder que no, o no se escuche, no hay señal en el radio, en la radiofrecuencia falla, no hay señal y no hay una comunicación, ¿sí? Como las condiciones son difíciles en un espacio confinado, el trabajador se fatiga mucho más, puede haber deshidratación, puede haber ese estrés térmico, o el trabajador se desorienta. Imagínense quedar sin luz en un espacio confinado, ¿para dónde voy? ¿Era para la derecha, para la izquierda?
ya no recuerdo, ¿sí? Puede estar hasta introduciéndose mucho más, porque primero empieza a fallar la toma de decisiones. Como no tiene oxígeno, no puede tomar buenas decisiones. Y entonces todo es unos sucesos, ¿cierto? Que van desarrollándose en cadena, sucesos en cadena. Los riesgos biológicos también son muy presentes en los espacios confinados, en las alcantarillas, en las cámaras de inspección, en los pozos. ¿Qué hay? Plagas, roedores, insectos, hongos, microorganismos, todos esos bacterias y virus en materiales contaminados, ¿sí? Es algo muy importante. Muchas veces el tema, lo que les digo, de la oscuridad, que no hay luz, y más encima o más encima hay polvo y no se puede ver, no se puede respirar adecuadamente. Entonces son muchas de esas situaciones que son riesgosas y que pasa en los espacios confinados, ¿sí? A veces, no sé, entre y yo le grito si pasa algo, o desde abajo me grita y yo estoy pendiente. Debe haber un sistema de comunicación, primero bien definido y segundo probado. Eso hay que probarlo, ¿sí? Con autocontenido, todo ingresa, respiración autónoma, que pueda ingresar al espacio confinado. La medición, pues, ¿cierto? Que pueda hacerse. Bueno, mis apreciados, antes de entrar, ¿qué se debe controlar? Aquí nos muestra, digamos, una secuencia básica de ese control antes del ingreso a los espacios confinados. Lo primero es que es la identificación, ¿no? Dice que antes de cualquier trabajo, pues se debe reconocer el espacio, qué tipo de espacio es, para qué fue usado, qué contiene, ¿sí? O qué contenía. Eso es esencial, apreciados, eso hace parte de la identificación. Reconocimiento claro del espacio y la evaluación técnica de los peligros. Ojo que eso lo hacemos nosotros, técnicos. Eso es algo muy importante que nosotros hacemos. ¿Qué tenía? ¿Qué almacenaba? ¿Sí? ¿Quién debe ingresar? ¿Qué actividad es la que se va a realizar? Entonces, es la identificación y es el primer paso, creo que es el más importante, no se puede hacer de manera superficial. Luego, ¿qué viene? La autorización, el ingreso a un espacio confinado no depende de una orden verbal e informal. Usted entre, métase allá. No, hay un permiso formal, escrito de ingreso, lo emite un personal competente que tenga los cursos y la capacitación en espacios confinados. Hay niveles de formación en espacios confinados, hay un básico, hay un intermedio, hay un nivel elevado, ¿sí? Entonces, deben haber unas autorizaciones previas para el ingreso. Tercero, la medición y la ventilación esencial. Medir la atmósfera nos ayuda a eso, a saber si hay oxígeno, si hay gases tóxicos, si hay gases inflamables. Y la ventilación, pues ayuda a remover eso, ¿no? Ayuda a remover esos contaminantes, a renovar el aire. Eso se hace con unos ventiladores especiales que ayudan a hacer esa remoción o esa renovación del aire, ¿sí? Eso se llama, eso es ventilación forzada, ¿sí? O artificial. Pues hay ventilación natural, el mismo tanque permite que entre el aire, pero cuando, por supuesto, siempre la atmósfera va a ser compleja, la ventilación debe ser forzada mediante extractores de aire, ¿cierto? O inyectores de aire, ¿sí? Esos ventiladores de inyección o de extracción de aire. El aislamiento también es un punto vital. Si el espacio confinado está conectado a tuberías que se puedan fracturar e inundar la zona, el espacio, válvulas, ciertos sistemas eléctricos o cualquier tipo o fuente de energía, se deben aplicar los controles de bloqueo y etiquetado de la energía para evitar que esa energía peligrosa pues se active, digamos, mientras el trabajador está dentro del espacio. Bueno, muy bien, mis apreciados. Bueno, ahí está la autorización y la verificación. Es como el trabajo en alturas, debe especificarse muy bien lo que se va a hacer. No es lo mismo hacer una inspección visual, ¿cierto? Entrar a hacer ya un proceso de soldadura, un proceso de limpieza, una reparación, a pintar los tanques o el espacio confinado, a retirar residuos, que ya lo vimos. Todas las actividades, mis apreciados, cambian
los riesgos, modifican los riesgos y por eso siempre hay que estar muy atentos a establecer los controles, ¿cierto? El personal autorizado, la formación, la aptitud, la actitud de la persona, ¿sí? Ese solo entra a ayudar. Nadie entra porque solo va a ayudar. Es una actividad crucial la que se va a hacer dentro y debe tener todas las condiciones de formación, de aptitud, de conocimiento para hacerlo. En ese permiso de trabajo debe estar el monitoreo atmosférico inicial, el monitoreo atmosférico periódico y constante y las mediciones finales. Todo el tiempo hay que hacer, yo creo que es una de las labores a veces más desgastantes que hay y el trabajo en espacios confinados es muy desgastante, por eso son situaciones especiales, obviamente no se hace trabajo en espacios confinados todo el tiempo y si lo hacen todo el tiempo ese trabajador debe tener un tema de rotación porque si no se llegan puntos en que a veces la misma piel o la misma absorción se hace a través de la vía cutánea, ¿sí? Y bien, es cierto, ya vimos que uno de los riesgos principales pues son los gases, pero también está todo el tema biológico que puede estar afectando la integridad pues también de la salud del trabajador a través del contacto con la piel. Eso es importante tenerlo presente. Y ahí está la protección. La protección requerida es especial. La vigilancia, eso se llama el vigía, ¿no? El vigía externo. Está fuera del espacio, tiene una comunicación permanente con el trabajador autorizado. El vigía no está no sé, para mirar el celular mientras el otro trabaja o haciendo otra tarea, no. La función del vigía es la de estar haciendo un monitoreo constante, una comunicación constante, controla el acceso, no todo el mundo entra obviamente al espacio, ¿sí? Y también el vigía es quien activa el plan de emergencias, ¿cierto? Por si algo ocurre. Y finalmente habla de que el permiso debe contemplar pues el plan de rescate específico y aprobado, ¿sí? Ya sabemos que nos sirve decir, si pasa algo, llamamos a los bomberos. No, el rescate debe estar muy bien definido. Todo, hasta qué profundidad es que se ingresa, la entrada, los equipos son vitales. El equipo de autocontenido debe estar ahí mismo a la mano, ya debe estar prácticamente puesto, ya el brigadista debe estar listo, ¿sí? Para hacer ese acceso. ¿Listo? Eso es algo muy importante. Bueno, aquí nos habla de las responsabilidades claves. Ustedes ya después de esa capacitación saben la importancia que tiene el espacio confinado en la vida y en la salud y en la integridad del trabajador. Saben que es uno de los lugares donde mayormente se presentan accidentes y finalmente pues la muerte del trabajador. Una responsabilidad clave es siempre que el trabajador que ingrese debe ser un trabajador autorizado, ¿sí? Debe ser un trabajador que siga las indicaciones, debe ser un trabajador que mantenga una comunicación constante, debe ser un trabajador que reporte los cambios que hayan internamente en el espacio confinado. Otra responsabilidad clave, el vigía externo. Es muy importante, permanece fuera del espacio confinado, mantiene comunicación con los que están dentro, no permite el ingreso de más personas que no estén autorizadas y activa el plan de emergencia si es necesario. Ese vigía es muy importante. El vigía es una, ¿cómo decirlo? Como una barrera de vida, ¿sí? Una barrera de vida. Entonces se hace mucho énfasis en el vigía, que es muy esencial, pues, su formación y su capacitación, ¿cierto? A veces lo que les digo, por solidaridad, por angustia, el que entra a ayudar, finalmente va a ser una víctima. ¿Quién más es responsable? El supervisor, un rango más alto, ¿cierto? Verifica las condiciones de seguridad que estén realmente cumpliéndose, autoriza realmente o formalmente el trabajo, el ingreso al trabajo, ese supervisor. Ese supervisor debe hacer las mediciones, debe alistar y tener presente el mantenimiento de los equipos, todo el tema de la capacitación y ese supervisor es quien diseña el plan de rescate.
Y el equipo de rescate es un equipo que debe estar capacitado, equipado. No cualquier persona hace rescate en espacios confinados. Hay que tener muy buen entrenamiento, hay que tener los elementos necesarios. Debe conocer el espacio confinado previamente, ¿sí? Y debe tener esa capacidad de responder. ¿Listo? Bueno, aquí habla de unos elementos de apoyo y protección que ya los hemos visto a lo largo de la charla. Todos los equipos de detección y ventilación. Aquí hay detectores de multigas. Hay que adquirirlos cuando se trabaja en espacios confinados, por supuesto. Hay que probarlos, deben estar calibrados. Lo mismo los ventiladores, los extractores o los inyectores de aire que son portátiles deben estar probados y que realmente pues estén funcionando correctamente, ¿no? Luego está la protección respiratoria. En la mayoría de los casos se debe requerir el autocontenido o lo que es el suministro de aire por línea. Es un equipo que no se improvisa, es un equipo que requiere formación, es un equipo que hay que hacerle pruebas. Usar esa mascarilla no es fácil, ¿cierto? Entonces hay que hacer todo el tema de simulacros y práctica con el equipo de autocontenido y de respiración autónoma, ¿cierto? Y pues finalmente pienso que los elementos de protección, bueno, están ahí los elementos de protección personal, el arnés de cuerpo completo, casco, guantes, las botas de seguridad, el arnés, pues por supuesto, o sea, hay que hacer un rescate vertical, un rescate asistido, los trípodes para ponerlos, ubicarlos y poder subir a los lesionados, hay que hacer el rescate, que llama el winche, ¿cierto? O la línea de vida retráctil, es muy importante para poder ayudar a subir al paciente o a los trabajadores que estén internos. La iluminación es muy importante. En atmósferas explosivas saben que no se puede usar cualquier lámpara, una extensión eléctrica, eso conecte allá la extensión y métala allá al pozo. No se puede cualquier extensión, no se puede cualquier lámpara. Hay que tener equipos seguros y certificados para atmósferas explosivas. La señalización, muy importante, no solo las de advertencia, sino las barreras físicas que impidan el acceso, ¿cierto? La delimitación del área. Muchas veces las emergencias se producen porque alguien que va por ahí pasando, ¿cierto? Alguien ajeno, pues retira una señal y finalmente pues entra sin permiso. A veces o caen en el pozo o las alcantarillas, no está señalizado, está abierta la alcantarilla, alguien distraído y van a caer allá. Muy importante. Como siempre, la cultura de la prevención, la única vía que tenemos segura. Los espacios confinados apreciados pues no se improvisan, ¿cierto? Cada ingreso debe estar planeado, autorizado. Como siempre, el exceso de confianza es de los grandes enemigos de la seguridad. Ojalá que no nos pase a nosotros, que nunca pequemos por imprudentes, ¿cierto? Por ese exceso de confianza de que no va a pasar nada. Ya nosotros sabemos que estas áreas de espacios confinados son de altísimos riesgos, ¿cierto? Ya sabemos que uno de los segundos elementos que pueden suceder es que muchas veces el peligro no se ve, por eso las mediciones atmosféricas son muy importantes. No confiarnos en la apariencia ni en el olfato del trabajador. ¿Cómo huele? No, eso huele bien. Métase. No confiarnos de eso. Bueno, habla de que todo ingreso, pues por supuesto, debe estar planeado, autorizado. ¿Qué significa? Que el espacio debe ser identificado, los peligros evaluados, los permisos de ingreso, la medición, la ventilación, las energías, todo eso. La cuarta nos habla de la tercera, ¿no? La presencia del vigía. La presencia del vigía es importante, la comunicación permanente. El trabajador que ingresa pues no puede quedar nunca solo, no puede estar incomunicado. Siempre debe haber una vigilancia externa. Y finalmente, el rescate. El rescate debe estar listo antes de que la primera persona entre.
Yo creo que esa frase resume una de las lecciones más importantes de la noche, el tema del rescate, que debe estar listo antes de que la primera persona entre. El rescate nunca se planea, por supuesto, cuando ya pasó la emergencia, se planifica antes. Pues, apreciados técnicos, como pueden ver, hay un rol y un papel fundamental que tenemos como garantes de esas verificaciones y seguimientos de las condiciones críticas en los espacios confinados. Nuestra función no es autorizar sin revisar, no es llenar formatos por cumplir, no es confiar en que todo va a salir bien, echémosle allá la bendición y que Diosito nos ayude. Eso no funciona. Pues puede funcionar sí, pero pues ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Nuestra función principal, ayudar a que nuestro empleador reconozca ese riesgo tan grande que hay, que aplique los controles efectivos, que invierta el recurso para implementar esos controles, ¿cierto? Y proteger pues la vida de nuestros compañeros. Un tema muy profundo, un tema que de seguro les va a gustar muchísimo cuando ya realicen todos sus procesos de formación práctica en espacios confinados, en alturas, que creo que hace parte de su formación y que ustedes deben seguir preparándose, ¿cierto? Lo bonito de eso es que yo sé que ustedes ya han tomado una conciencia mucho más amplia del rol que desempeñan, de su responsabilidad y que como buenos técnicos yo sé que ustedes se van a formar de una manera práctica en lo que es, que desean tener unas salidas laborales muy fructíferas. Este es un buen espacio, un buen trabajo, un espacio de trabajo, porque buenos técnicos en eso casi no hay. Hay que ser muy responsables en esto, en el trabajo de espacios confinados, lo mismo el espacio, el trabajo en alturas, ¿sí? Y se necesita gente buena, es decir, que sepa de la forma técnica de realizar estas redes. Mis apreciados, nos hemos pasado un poco, pero también empezamos, creo que 5 minuticos o más en las 7. No sé si hay unos aportes que quieran hacer al respecto de la sesión. Bueno, apreciados, si no hay, saludarlos, agradecerles por estar acá presentes, los que no pudieron estar, que sé que van a ver esta grabación, este video, desearles, nos vemos entonces en una próxima sesión. Que estén muy bien, feliz noche.